Adelante. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. Pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar.
Bienvenidos, queridos hermanos, Iglesia de McFadden, amigos que nos escuchan y nos ven por Facebook. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida en esta hermosa tarde, en el cual nuestro querido pastor Jara nos tiene alimentación por medio de la palabra. Un tema precioso que viene a continuación. Sean todos bienvenidos. Estamos, la Iglesia de McFadden, gozosos con cada uno de ustedes que se agregan por medio de esta plataforma. Siéntanse contentos, gozosos, junto con nosotros, que todo esto es para honra y gloria de Dios. Así es de que les invito a que inviten a sus familiares, a sus amigos a escuchar esta hermosa predicación de esta tarde. Vamos a escuchar un hermoso himno titulado Jesús resucitado. Pongámosle atención a la letra de este hermoso himno. Jesús resucitado. Aleluya.
pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Sabemos que Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creemos, verdad? Porque ahora está a la diestra del Padre en el cielo. Yo no sé cuál de todos los milagros que Jesús hizo te impactan más. El sanar a un leproso, el quitar demonios a la gente. No sé cuál es el que a ti te impacte más, pero a mí en lo personal, el resucitar a los muertos, eso me ha impactado siempre. Uno de los milagros más grandes de Jesús. La cita bíblica en esta tarde la vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículos 13, 14 y 15. El libro de Lucas, capítulo 7, versículos 13, 14 y 15. La palabra de Dios dice de esta manera: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Esto es palabra de Dios. Y con esto en mente, te invito a que inclines tu rostro o doblar tus rodillas, si puedes, en el lugar donde te encuentres, y vamos a tener una palabra de oración. Inclinemos el rostro y el que pueda arrodillarse lo puede hacer. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre que mora en las alturas de los cielos, santo, 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 glorificado sea su santo y bendito nombre. Padre eterno, en esta hermosa tarde de este primer día de la semana, queremos comenzarle dándole honra, gloria, alabanza y honor a usted, el único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, y con el poder de resucitar muertos. La honra y la gloria sea para usted. Queremos agradecerle, Señor, por la bendición de protegernos hasta el día de hoy, Señor, de tantas cosas que nos pudieron haber pasado, entre ellos este virus mortal, Señor mi Dios. Gracias por su protección. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos y le rogamos, le suplicamos que no le dé una porción, sino un lleno total de su Santo Espíritu al pastor Jara, que esta tarde impartirá su palabra. Queremos escuchar palabra de lo alto, palabras de usted, palabras que usted pronunció, milagros que usted hizo. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús le pedimos que ponga su Santo Espíritu en el pastor Jara, que purifique sus labios, Señor mi Dios. Únjale, Señor mi Dios, desde la corona de su cabeza hasta sus pies, pero principalmente sus labios, Señor Dios, porque Él pronunciará su nombre y pronunciará palabra de lo alto. Por favor, prepare los corazones de los que nos están viendo y escuchando, Señor, a través de diferentes plataformas, entre ellas Facebook, Señor. Por favor, Señor, estos hermanos que tal vez sea la primera vez que van a escuchar el tema de hoy, Señor mi Dios,
grábelo en su mente y en su corazón y hágale saber que usted tiene el poder de resucitar aún al más perdido, Señor. Para honra y gloria de usted y en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando al comenzar el día pareciera tu fe morir y no encuentras refugio cierto y tan solo te queda huir. Cuando vivas en aflicciones, siempre hay alguien que quiere dar mucho amor y mucha esperanza. Si confías en Él, si confías en Él, la esperanza está en Jesús. La esperanza ilumina, la esperanza trae paz, la esperanza brilla en mi vivir, la esperanza es Jesús. Si el camino parece incierto, cuando no hayas a dónde ir, si perdiste la fe en todos, se hace duro vivir así. Necesitas una esperanza que alivie tu corazón. Cristo viene a calmar tus penas. Si confías en Él, si confías en Él, la esperanza está en Jesús. La esperanza ilumina, la esperanza trae paz, la esperanza brilla en mi vivir, la esperanza es Jesús. La esperanza ilumina, la esperanza trae paz, la esperanza brilla en mi vivir, la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Quiero darle una bienvenida cordial a todos ustedes que están conectados aquí a través de Zoom y Facebook Live, en YouTube Live. Muchas gracias. Estamos en pleno desarrollo de una serie de mensajes que vienen directamente de la palabra de Dios. Lo hemos titulado Resurrección. Y este es el segundo mensaje. El primero fue ayer. Creo que quedó grabado. Usted lo puede mirar despuesito. Pero el título del mensaje de hoy es Resurrección número 2,
Dios entiende tu dolor, y está basado en el texto de la Santa Biblia en Lucas 7, 11 al 17. Así que tome su Biblia, por favor, ábrala y tenga el texto preparadito, porque ahorita lo vamos a leer juntos y vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo quisiera en esta noche repetir un anuncio que di el sábado, y eso es que en medio de lo que estamos pasando, de esta crisis a nivel mundial, de esta tragedia, la pandemia donde muere mucha gente, está muriendo. Yo recibo literalmente casos de 2 a 5 por semana, donde la familia ha perdido a alguien, a un ser querido. Y entonces, debido a eso, hemos decidido tener un grupo de apoyo cibernético para lidiar con el luto. Esto se llevará a cabo este próximo jueves a las 7 de la noche. Vamos a estar aquí en Zoom, en en el mismo código, y vamos a estar hablando de lo que nos enseña Dios en cuanto a cómo lidiar, cómo debe de ser nuestra vida cuando estamos en luto. Vamos a estudiar el ejemplo de Cristo Jesús con referencia al luto. Él también pasó por esta experiencia muy humana. Y vamos a crecer juntos y a caminar a través del valle de la sombra y de la muerte. Esto es el jueves a las 7 de la noche, te invito. Muy bien, esta noche quiero seguir con la serie y les recomendé un libro el sábado, te lo recomiendo a ti en esta noche otra vez. El autor es Viktor Frankl, es un psiquiatra de Austria, un hombre creyente. Escribió un libro, en inglés se llama Man's Search for Meaning, la búsqueda del hombre por significado. De paso, este concepto es tan importante que no sé si tú has escuchado la iglesia de Saddleback, una vida con propósito, a purpose-filled life. Todo ese ministerio que tiene esta iglesia fue basado en esta idea, este principio de Viktor Frankl. Y él fue un judío que lo mandaron a los campos de concentración allá en Holanda, bajo la dictadura de los nazis, de Hitler. Y en medio de esos campos de concentración, sufriendo tanto, se moría una cantidad de más o menos 10 personas por día, y los cremaban, ¿verdad? Los mandaban al crematorio. Y este psiquiatra diseñó una estrategia para sobrevivir en medio de la crisis. Esto es muy importante, mi querida familia. En otras palabras, ¿cómo hago yo? ¿Cómo haces tú para sobrevivir y mantenernos saludables en medio de la peor crisis? ¿Cómo hago yo para poder sobrevivir emocional y espiritualmente cuando se muere una cantidad de gente tan considerable? Y él escribió que uno de los secretos para que nosotros podamos estar saludables en medio de la pandemia, saludables emocionalmente, es teniendo esperanza. ¿Verdad? Y nosotros como cristianos, tú como adventista del séptimo día, tenemos la palabra de Dios y hay esperanza en Cristo Jesús. Su palabra dice que Jesús ha prometido un mundo mejor, y como cristianos creemos en la resurrección. Jesucristo resucitó de los muertos. Pablo habla de esto en 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4, el libro de Apocalipsis habla de esto. Nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un lugar donde ya no hay más lágrimas, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más pandemias. Y el texto bíblico es bien claro, dice, y no habrá más muerte. Esa es la esperanza del cristiano, mi querido hermano y hermana.
Esa es la esperanza en Cristo, de que aquí estamos sufriendo. Sí, hay mucha gente enferma y enfermándose y muriendo, pero nosotros esperamos una ciudad no hecha por manos humanas. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, y en ese lugar no habrá más muerte. Así que el primer consejo de Víctor Frankl es: tenga esperanza, y la tenemos. Amén. Gloria a Dios. La segunda estrategia que él nos aconseja, y esto es nuevo esta noche, es un secreto que todos lo sabemos. Lo enseñó Jesucristo, lo repitió Pablo, Pedro, Juan, etcétera. Y el secreto es: busque el propósito para tu vida. En otras palabras, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida de tu papá, en medio de la muerte de tu sobrino, en medio de la pandemia, busque el propósito para tu vida. Busque el propósito. ¿Para qué te tiene Dios vivo todavía? ¿Para qué existes? Es una pregunta existencial. ¿Para qué estoy aquí? Y al conseguir ese propósito para la vida, entonces tenemos anhelo de seguir viviendo para cumplir el propósito. Entonces es poderoso saber para qué existimos. Y el Viktor Frankl escribió una frase en inglés, dice: if you know your why, you will find your how. Si tú descubres el porqué de tu vida, o sea, el propósito, vas a descubrir la manera de vivir. If you know the why, you will find the how. Entonces, repito, estrategia 1, tenga esperanza. Estrategia 2, busca el propósito para tu vida. Y el propósito para mi vida es ayudar a la gente, es enseñar el evangelio, es servir a los demás. Y en ese propósito yo consigo significado para mi vida. Y dice el Viktor Frankl que esa búsqueda del propósito para la vida es el incentivo para seguir viviendo. No importa la edad, mi querido amigo. Si ya usted tiene 60 años, 65 años, 80 años, si consigues ese propósito, sigues viviendo. Así que tenga esperanza y sirva a los demás, cumpla el propósito para tu vida. Muy bien, vamos al texto bíblico. Ahorita sí, si ustedes me acompañan, el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versículos 11. Lucas 7, 11 en adelante dice la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo. Esto significa un profundo respeto, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, vamos a estudiar lo que Dios nos dice, el mensaje de Dios para ti y para mí. Vamos a ir un poquito profundo esta noche, así que si usted gusta, ¿verdad? Tome una pluma, un cuaderno y tome notas, porque vamos a aprender algo nuevo de la palabra de Dios esta noche. Así que aquí tenemos dos multitudes. Ese es el primer puntito, mis hermanos. Dos multitudes. Dice que Jesús iba entrando a la ciudad de Naín. La primera multitud iba con Cristo, los discípulos y una gran multitud, e iban contentos, iban llenos de felicidad, porque había llegado la era del Mesías.
De paso, es the good news, decimos en inglés, las nuevas noticias, las buenas noticias, el evangelio, la presencia del Mesías. Toda la gente percibía de que había en Jesús algo divino que nunca habían visto antes, que era la promesa de todo el Antiguo Testamento, de que había Dios con nosotros, de que había descendido del cielo la divinidad en la persona de Cristo, de que Él era Dios y a través de Él se hacían todos estos milagros. Alimentaba a los hambrientos, alimentó a 5,000, alimentó a 4,000, caminó sobre el mar, sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos, tocaba a los leprosos y eran limpios, y todo el mundo era gozoso. La era del Mesías, el reino de Dios está entre nosotros. Eso era lo que iban publicando. Donde quiera que iba Jesús, iba la gran multitud. Y después dice que había otra multitud, y literalmente, mis hermanos, era todo el pueblito de Naín, porque esa era la costumbre. Allí iban los familiares de esta mujer, e iban los amigos de la mujer y todo el pueblo la iban acompañando porque ella iba hacia el cementerio con la procesión, con esta multitud iban a enterrar a este muchacho. Así que dos multitudes. ¿En cuál estás tú? ¿Estás tú en la multitud que decimos gloria a Dios? El reino de Dios está entre nosotros. ¿Vivimos en la era del Mesías o estamos en luto? Y quiero sugerirte algo, mi querida familia, y esto es para que tú lo pienses, ¿verdad? Porque a veces miramos el vaso medio lleno o miramos el vaso medio vacío. Entonces, yo quiero sugerirte que la realidad es que vivimos en la tristeza del duelo. Esa es la realidad. Y el miedo del duelo y la ansiedad. Pero también podemos vivir en nuestra mente en la felicidad de la presencia del Mesías. De paso, ese es el llamado del cristiano. Jesucristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la pandemia, pero no somos parte de la pandemia. Es posible para el cristiano, para ti y para mí, vivir dentro de la crisis y todavía dentro de nuestra mente y corazón tener el gozo de la presencia del Mesías. Gloria a Dios. Así que esa es mi invitación para ti, que tú te propongas y pidas el gozo. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, sí vivimos en pandemia, sí vivimos en crisis, pero emocional y espiritualmente podemos experimentar el gozo de la presencia del Mesías, la presencia de Cristo Jesús. Punto 2, dicen que iban a enterrar a este muchacho muerto. Y con esta viuda iban los parientes y amigos y estaban ya en proceso, en la procesión fúnebre. Había duelo por todas partes. Y déjame compartir contigo lo que habían hecho ya. Esto viene del Talmud hebreo que explica cómo ellos preparaban el cuerpo. Porque en todas las culturas, mi querido hermano, este fenómeno de la muerte es algo que llega y no lo esperamos. Este fenómeno de la muerte nos sacude, nos pone tristes, nos da duelo. Y hay ritos en las diferentes culturas y en las diferentes religiones. Para los cristianos, ¿verdad? Muere alguien y regularmente estamos con la persona, el pastor, el capellán, la familia, y oramos y cantamos mientras que la persona está en proceso de morir y después, ¿verdad? Conseguimos el mejor vestidito, recogen el cuerpo, la llevan a la funeraria, allí le ponen el mejor vestido, lo embalsaman, le inyectan ciertos químicos para que el cuerpo no se descomponga tan rápido
lo meten en un freezer, en una refrigeradora, en un congelador. Después tenemos 1 o 2 servicios, casi siempre un servicio de cuerpo presente en la iglesia o en la capilla de la funeraria, y otro el día del entierro y el servicio junto a la fosa. Y pasamos por todo este ritual, y esto es muy importante, familia, porque está diseñado para que la familia sienta el dolor, para que empiece a aceptar la realidad de que tenemos que aprender a vivir sin la fisicalidad de la persona que ha muerto. Similarmente, en la cultura judía, cuando alguien moría, la familia inmediata lo desnudaban al cuerpo y lo bañaban, bien bañadito, lo limpiaban, lo envolvían con especies aromáticas. Si tú te acuerdas, así las mujeres se prepararon para hacer con el cuerpo de Cristo Jesús. Lo bañaban en aceite, lo envolvían en telas o sábanas limpias y casi siempre blancas. Todo este rito era para ayudar a la familia en el duelo, en expresar el dolor. Y mientras que hacían todo eso, siempre estaban llorando. Los familiares y amigos se reunían para consolar a la familia y lloraban a gritos. Yo no sé si tú has visto películas, en inglés se dice wailing, lloraban desde las entrañas para afuera, a gritos lloraban al muerto y consolaban a la familia. Esto lo hacían los judíos. Y después de hacer todo esto, lo enterraban casi siempre el mismo día. Hay en las culturas, yo no sé en México, pero en Colombia, y entiendo que casi siempre en México, al menos que hagan arreglos especiales, la persona muere y lo entierran dentro de 24 horas. De paso, ritualmente esto es lo mismo entre los judíos y entre los musulmanes. Una persona muere y lo entierran dentro de 24 horas. Casi se entierra porque son muy tradicionales, pero de vez en cuando hay cremación. Entonces así hicieron con este muchacho. Dentro de 24 horas ya estaban saliendo al cementerio para enterrarlo. Y lo hacían, esto era tan rápido, dentro de 24 horas, por 2 razones. Porque el cuerpo se empezaba a descomponer. No había una ceremonia de embalsamiento como hacían los egipcios o como hace la gente hoy en día. Así que el cuerpo, como era tan caliente el clima, se empezaba a oler, a descomponer dentro de 24 horas. Por eso lo enterraban rapidito. Y la segunda cosa era que como era la tradición, entonces al hacerlo estaban honrando al difunto y también a la familia. Dice el texto bíblico que este muchacho era hijo único de la madre y la madre era viuda. Hablemos un poquito de la viuda. Era hijo único de la mujer y la mujer era viuda. En otras palabras, esta mujer no tenía ningún apoyo financiero, no tenía dinero, no tenía propiedad, no tenía nada. Tenía un hijo y él era todo para ella. Él era el representante público, el representante en la sinagoga, el representante financiero. Era viuda esta mujer. Y cuando leemos el texto, inmediatamente salta a la mente otro milagro, un milagro inmenso del Antiguo Testamento, la primera resurrección en la historia de la Biblia. Esa resurrección fue hecha por Elías, el texto bíblico, Primera de Reyes, el capítulo 17, porque esta mujer era viuda también y tenía un hijo único. Entonces, el texto está diciendo, familia, están conmigo, ¿verdad? Ustedes están conmigo, que esto es muy importante. El texto está diciendo, cuando viene Jesús y resucita el hijo único de una viuda, el texto está diciendo, alguien más grande que Elías está aquí. Ese es el texto. Ese es el mensaje del texto. Está diciendo, ¿se acuerdan de Elías? El profeta más grande en la tradición de los hebreos. Muy bien, aquí está el Mesías, Jesucristo. Y él, Jesucristo,
es más grande que el profeta más grande de los hebreos. En otras palabras, aquí tenemos al mero mero, al divino, a Dios encarnado. Aquí está el Todopoderoso. Y esta viuda está en un estado emocional que tenemos que desmenuzarlo para entenderlo, porque mi querido hermano, esta viuda no habla, esta viuda no pide ayuda de Jesús, esta viuda ni siquiera aparentemente levanta los ojos, esta viuda no sabemos su nombre, no dice nada, no pide un favor, no ora, no, nada. Y de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, esta mujer muy probablemente está en estado de shock. Dentro de la ciencia de psicología del duelo, hay 5 etapas, mi querido hermano, por el cual pasas tú y paso yo cuando estamos en duelo. Yo sé que esto quizás es nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero cuando alguien muere, cuando murió mi papacito, yo pasé por estas 5 etapas. ¿Verdad? Si usted se le murió su papi o un ser querido recientemente, usted está pasando por estas etapas y es bueno reconocerlas. La primera etapa es la etapa del shock y la negación. ¿Cómo es posible que se murió mi padre? ¿Cómo es posible que fue al hospital con una gripe y no salió de allí? Pero si estaba joven, pero si tenía muchos años, pero él casi nunca se enfermaba y estamos en shock y negamos el hecho de que nuestro ser querido ha muerto. Esa es una etapa completamente normal. No hay nada de malo o indebido o indecente o falto de ético o moral o fe en esta situación. Es una reacción completamente humana y normal en la presencia del luto. Yo quiero, familia, que tú por favor entiendas esto, porque mucha gente bien intencionada, pero sin conocimiento nos corrige a veces. Oh, yo estuve en una iglesia lejos de aquí, no te voy a decir dónde, estaba yo en pleno funeral, mi hermano, una muerte trágica, terrible de un niño. Y la mamá estaba llorando, pero terriblemente, y se para un anciano de iglesia al micrófono, jefe, perdónenme, mi familia, al micrófono, y le dice, le regañó a la pobre hermanita, y le dice, ¿cómo se le ocurre llorar así? Si tenemos una esperanza y usted no llore, usted sea valiente, no llore. No, mi querido hermano, tenemos que ser sensibles a la humanidad y al dolor que sentimos. Somos humanos, somos humanos. Jesucristo pasó por esto. Jesucristo pasó por esto. David pasó por esto. Ruth y Noemí pasaron por esto. Entonces, es completamente normal estas etapas del duelo. La primera es el shock, la sorpresa, la negación del hecho de que la persona ha muerto. La segunda etapa es que sentimos rabia, ira. A veces sentimos rabia en contra del mismo Dios. ¿Por qué, Dios mío, permitió esto? ¿Por qué has permitido que se muera mi papi si estaba en los 60, jovencito? Mi papacito lindo. ¿Por qué, Señor? Tenemos rabia contra el difunto y a veces decimos, pero ¿cómo es posible que tú te moriste? Debiste de haber vivido más. ¿Cómo me dejas a mí desamparado, desamparada? Tenemos rabia contra nosotros mismos porque decimos, pude haber hecho algo diferente. Pude haber ido a México más rápido para que no se enfermara. Pude haberlo llamado más a menudo y empezamos con el guilt trip, decimos en inglés, con esta sensación de culpabilidad y tenemos rabia contra nosotros mismos. La tercera etapa es el recateo emocional. Recateo emocional. Empezamos a tratar de negociar con Dios y con nosotros mismos. Número 4, nos llega la depresión y la tristeza. Una depresión profunda, inexplicable. Y después hablamos un poquito más en el futuro sobre la depresión.
y la tristeza. Número 5, entonces finalmente llegamos a aceptar el hecho de que tenemos que aprender a vivir sin la fisicalidad del ser amado. Esto es muy importante, familia. El recuerdo, las memorias, los lindos recuerdos de tu papi siempre estarán contigo. Es imposible borrar de tu memoria los recuerdos lindos en esta vida y muy posible en la venidera. El espíritu del ser amado, dice el texto bíblico, vuelve a Dios quien lo dio, y cuando viene el día de la resurrección, entonces el cuerpo es recreado una vez más por Dios, y el espíritu vuelve al cuerpo y estamos con Jesucristo. Pero la realidad es que esa persona físicamente ya no está contigo. Y la última etapa es la aceptación de ese hecho, de que tenemos que aprender a vivir sin la presencia física del ser amado. Esta viuda estaba pasando por esas etapas y estaba en la primerita, el shock. Ella no habla, ella está en shock, está confundida, no pide nada, no sabe qué quiere, está en shock completamente. Y la viuda está en esa emoción muy humana. Y lo siguiente es el hecho de que Jesús sabe de esto, mi hermano. Sí, Jesús entiende tu dolor. Jesús sabe de tus emociones. Jesús no niega el duelo. Como te dije ya, Él pasa por allí. Y el jueves vamos a estudiar en el grupo de apoyo la experiencia de Jesucristo. Pero Jesús, dice el texto bíblico, que la vio. Esto es muy significativo en la Biblia cuando Dios ve a alguien, porque había una gran multitud. ¿Te acuerdas que te dije? De hecho, dos multitudes. Había una gran multitud que venía con él. Mucha gente, 12 discípulos y una gran multitud, dice el texto. Y venía todo el pueblito de Naín. Y entre esas dos multitudes Jesús ve la viuda. Lo que el texto bíblico nos está diciendo es que Jesús la vio físicamente y la vio espiritualmente y la vio emocionalmente. En otras palabras, Jesús la entendió. Jesús la comprendió. Y dicen los teólogos de que muy posiblemente en la mente de Cristo, en su mente profética, Jesús vio en esta mujer viuda a su propia mamá. Esto es muy significativo porque muy posiblemente Jesús vio en su conocimiento futuro a su propia mamacita, la Santa Virgen María, cuando él estaba colgado en la cruz del Calvario. Ella era viuda, Jesucristo era el único hijo, y Jesús la vio a su mamá sufriendo en la persona de esa viuda. Y Jesús la entendió, Jesús la vio. Y dice el texto bíblico de que Jesús tuvo compasión de ella. ¿Tuvo qué, familia? Tuvo compasión de esta mujer. En otras palabras, Jesús sintió sentimientos profundos de luto, de dolor por esta mujer. La palabra en griego, familia, si me permiten y perdónenme que tengo que ir un poquito profundo acá, la palabra en griego para entender quién es Dios, para entender un poquito más quién es Jesús, la palabra en griego es splagnizo, que literalmente significa que las entrañas se revuelven. En otras palabras, Jesucristo sintió dolor en sus entrañas. Un dolor profundo, un dolor tremendo, una compasión profunda y única cuando vio a esta mujer en duelo, viuda, con el hijo único muerto. Y Jesús le habló. Jesús le habló y Jesús le dijo, no llores, no llores, no llores, no estés triste, porque Jesús está presente. Ese es el mensaje. No llores. Y Jesús hizo algo que mucha gente tiene problemas entendiendo esto. Y yo quiero pedir tu atención acá, porque Jesús reinterpreta la práctica del ritual judío. Deme su atención, familia, porque hay gente que
con mucho respeto, yo te amo en Jesucristo, tú eres mi hermano y mi hermana, pero tenemos que entender un poquito a Jesús y seguir su ejemplo. Jesús reinterpreta la tradición religiosa y el rito religioso de los judíos. Porque si tú quieres buscar Números 19:16, dentro de la Torá, de la ley de Moisés, la Torá, esta porción de la Biblia que de acuerdo a los judíos fue dictada por Dios a Moisés y Moisés la escribió para el pueblo. En esa Torá, en el libro de Números, el capítulo 19, versículo 16, dice la Santa Biblia: cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Así que el ritual de los judíos decía: cuando muere alguien no se puede tocar, porque si alguien lo toca queda inmundo. Ok, familia, están conmigo ustedes, ¿verdad? Porque hay que ser inteligente y estudiar el texto bíblico. Pero ¿qué hacemos entonces con Elías? Elías sabía de la Torá. Sin embargo, cuando la viuda de Sarepta se le murió el hijo, Elías le dijo: dame el hijo acá. Estaba muerto el chamaco, el niño estaba muerto. Y Elías lo tomó en sus brazos, se lo llevó a su cuarto para rogar a Dios para que lo resucitara. Elías tocó el féretro. Eliseo hizo lo mismo. Si tú estudias la historia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34, dice la misma cosa. La tsunamita se le murió el único hijo que tenía. Se lo llevaron a Eliseo y Eliseo hizo lo mismo, tocó el féretro. Entonces aquí Jesús está diciendo: mire, mi familia de judíos, si Elías tocó el féretro y Dios resucitó al niño, y si Eliseo tocó el muerto y Dios resucitó al muerto, entonces yo, como el Mesías, no puedo ser contaminado. Yo también toco el féretro. Y dice el texto bíblico de que Jesús tocó el féretro, y cuando Cristo lo tocó, la gente paró y Jesús le habló al muchacho y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el punto principal, una vez más, es que, mi querido hermano y hermana, Jesucristo es Dios. Amén, familia. Él es Dios 100% y Él es hombre 100%. En otras palabras, Jesucristo es único en toda la creación y el pecado no lo contamina. A Jesucristo no lo contamina la lepra, a Jesucristo no lo contamina el muerto. Jesucristo es divino, es Dios. Y Jesucristo viene y le habla al muchacho y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y es que en la Biblia, mi querido hermano, los muertos escuchan solamente una cosa. La Biblia dice que los muertos nada saben. Tú has escuchado eso, ¿verdad? El libro de Eclesiastés dice que cuando alguien muere, el polvo al polvo, el cuerpo, este cuerpo mío, este cuerpo que Dios me ha dado, cuando yo me muera se vuelve polvo. Y con mucho respeto y cariño, cuando tú te mueres, tu cuerpo, viejón o joven, muy guapo, muy linda usted, hermanita, con mucho cariño le digo, cuando usted muera, su cuerpo y mi cuerpo se va a volver polvo, porque esa es la naturaleza del ser humano. El cuerpo se vuelve polvo, vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Por lo tanto, lo más importante en la vida no es un cuerpo esbelto y bonito, sino un espíritu santificado para honra y gloria de Dios. Amén, iglesia. Porque en el momento de la muerte, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, dice el texto bíblico. Y entonces Cristo viene y le habla a los muertos, y los muertos escuchan la voz de Dios. Yo te voy a dar solamente 2 ejemplos esta noche, porque todavía estoy estudiando. Mi pregunta que tengo, que sigo investigando, es en el libro de Apocalipsis. ¿Será que Dios llama el nombre de la persona? El texto sugiere eso.
porque dice, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. En otras palabras, el poeta, el que escribió el himno, el autor del himno, en su entender teológico, él cree que cuando venga Jesucristo en el día de la resurrección, él va a nombrar el nombre de cada persona que ha muerto y el muerto va a escuchar la voz de Cristo Jesús. Ahora, esa es la interpretación y teología del autor del himno. Yo quisiera verlo en la Biblia, yo sigo investigando, pero por ahora te doy dos ejemplos de dos muertos que escucharon la voz de Jesucristo. La hija de Jairo está en el libro de Lucas. Allí dice que esta muchachita tenía 12 años y se murió, estaba muerta. Estaba fría la chamaca, estaba muerta. Y Jesucristo fue y le habla a la muerta y le dice, Talita cume, a ti te digo, levántate. Y la niña escucha, la muerta, escucha la voz de Cristo Jesús. Entonces, familia, hay una cosa que los muertos oyen. La única cosa que oyen es la voz sublime y poderosa de Cristo Jesús. Segundo ejemplo, Lázaro. Juan 11. Tú sabes la historia, la has escuchado, ¿verdad? Está en la pantalla gigante. Hay películas sobre el Evangelio de Juan. Lázaro estaba muerto de 4 días y Jesucristo se aproxima a la cueva y Jesús le llama a Lázaro y Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Y el muerto de 4 días escucha la voz de Jesucristo y el muerto se levanta. Entonces, mi hermano, esto me da esperanza a mí, porque me dice que cuando yo muera, la muerte no es el final. La muerte es un punto y coma, gramaticalmente hablando, en la existencia humana. Dicen algunos que la muerte es sencillamente un cambio en el proceso de la vida. En otras palabras, pasamos a existir en una dimensión diferente. Ahorita vivimos en una dimensión física. Tú me puedes ver, me puedes oír, me puedes abrazar, me puedes dar la mano, me choca la mano. Hello, how are you? Aquí somos físicos, somos humanos, pero cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y empezamos esta existencia espiritual en la presencia de Dios. El espíritu empieza a vivir con Cristo Jesús. Así que la muerte no es el final, la muerte no es punto final, la muerte es un punto y coma en la existencia humana, porque morimos y dijo Jesucristo que es como un sueño. Y en el sueño de la muerte esperamos que Cristo venga por segunda vez. Así que Jesús habló al muerto y el muerto escuchó la voz de Cristo Jesús. Resumo el milagro, mi querido hermano. Este milagro te enseña a ti y a mí de que estamos en crisis, pero al mismo tiempo vivimos en la era del Mesías, que hay tristeza externa, pero que puede haber gozo espiritual en tu mente y en tu corazón y en mi mente y en mi corazón, de que donde hay Jesús hay vida, que Él es la resurrección y la vida. Y por lo tanto, yo te invito esta noche para que tú experimentes el gozo en Jesucristo. Y en medio de la tristeza, en medio del duelo por la pérdida de tu ser querido, yo te invito para que aceptes a Cristo Jesús y para que experimentes el gozo de la presencia de Jesucristo, porque Jesús es tu resurrección y es tu vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que estas palabras te llenen de esperanza en esta noche. Amén.
duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase nubes donde estaré. Cuando allá se pase nubes donde estaré. Cuando allá se pase lista. Y mi nombre lamento responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase nubes donde estaré. Cuando allá se pase nubes donde estaré. Cuando allá se pase lista. Y mi nombre llames yo responderé. Vamos a tener la última oración, así que los invito a inclinar el rostro para orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este lindo tema. Señor, has inspirado a nuestro pastor Jara y ha hecho, Señor, que nos lleve a ese momento, Padre, donde tú hiciste un milagro grandioso. Y no solamente eso, Señor, que si no lo has dejado escrito como ejemplo, sabiendo que en los últimos días, cuando, Señor, tú vengas allá en la gloria, nosotros tengamos ese privilegio, Padre, de poder también ser resucitados. Te ruego que te quedes con tu iglesia, que te quedes, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada persona que está escuchando, donde quiera que estén. Señor, bendíceles de una manera especial. Gracias, Padre, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que sobre todo nos dé paz. Y recordemos la resurrección. Esperemos el tercer tema el miércoles a la misma hora por esta misma transmisión. Dios te bendiga.